Primera de Corintios 1, del 4 al 9. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La intención principal de la carta es la exhortación a una vida pura y santa. Pero el fundamento del Pablo para esta exhortación es el hecho de la santidad de los creyentes. El haber sido santificado por Cristo, por haber puesto su confianza en Él. Debido a que han sido declarados santos y han recibido una naturaleza santa, les ruega que actúen santamente. El indicativo son es la clave para el imperativo sean, un principio básico enseñado en todo lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo usa los primeros 9 versículos de 1 de Corintios para mostrar a los creyentes quiénes son, santos, santificados. El resto de la carta se dedica sobre este fundamento. Ustedes son santos, por tanto, actúen como santos. Vivan una vida acorde con quienes son. Pablo resume los beneficios de vivir en Cristo, de ser un santo. Estos beneficios tienen 3 dimensiones. Algunos son pasados, dados en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador y Señor. Otros son presentes, que se van realizando en nosotros a medida que vivimos nuestra vida con Él. Otros son futuros, que solo los experimentaremos cuando estemos en el cielo con Él. En el pasado hay gracia, en el presente hay dones y para el futuro hay garantías. Nuestro pasado ya está solucionado, para nuestro presente hay una provisión y nuestro futuro está asegurado. El primer beneficio de ser un santo es la gracia de la salvación. Desde el momento en el que una persona confía en Cristo Jesús, recibe la gracia de Dios y el testimonio de Cristo es confirmado en él. A fin de comprender el verdadero significado e importancia de la gracia de Dios, necesitamos entender 3 cosas que no pueden coexistir con la gracia. No pueden existir estas 3 cosas con la gracia: la culpa, la obligación humana y el mérito humano. Ante todo, la gracia no puede coexistir con la culpa. La gracia provee para el alivio de la culpa. Dios no puede decir: soy compasivo y te otorgo la salvación, pero si das un paso en falso, te la quitaré. Eso no sería un don de gracia, sino un don legal y condicionado que podríamos vernos privados de él en cuanto que no cumpliéramos con los requisitos divinos. La gracia no sería gracia si Dios dijera: te salvaré si dejas de pecar. Si pudiéramos dejar de pecar, no necesitaríamos la gracia, porque nos ganaríamos la salvación, nos haríamos dignos de ella. El hombre no puede escapar del pecado ni expiarlo por sí mismo. Es culpable y es totalmente imposibilitado en sí mismo. Debido a que Dios es santo y justo, no puede ignorar el pecado. Debe ser castigado y su paga es la muerte. Ya lo vimos en Romanos 2, 6:23. No obstante, ese mismo versículo que declara la paga del pecado anuncia también la manera para quitarlo: su expiación. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mediante su obra en la cruz, Cristo cumplió
las demandas de la justicia de Dios al cargar Él mismo con el castigo por nuestros pecados. En esto consiste la suprema provisión de gracia de Dios. Cuando Cristo Jesús se hizo culpable por nuestro pecado, el precio fue pagado en su muerte. Segundo, la gracia no puede coexistir con la obligación humana. No podemos decir, bien, Dios ha sido muy bondadoso conmigo y me ha salvado, ahora yo tengo que corresponder y devolvérselo. La gracia es un don gratuito, no un préstamo. La gracia hace que estemos totalmente en deuda con Dios, pero debido a que el costo es tan elevado, nosotros no podemos corresponder con Él. Y debido a que su gracia es tan grande, no necesitamos devolverlo. Tercero, la gracia no puede coexistir con el mérito humano. La gracia no es ofrecida sencillamente a las buenas personas. En 1 Corintios 1:4 vemos la oferta divina de la gracia y en 1:6 la respuesta positiva del hombre a la gracia. Cuando una persona acepta la oferta de Dios, la gracia comienza a funcionar. Todo pecado queda perdonado y toda la culpa es cancelada para siempre. En ese momento Dios comienza a derramar la superabundancia de su bendición y riqueza sobre su nuevo Hijo y no va a cesar en toda la eternidad. Esa es la amplitud de la gracia de Dios. Los primeros beneficios de la gracia para el creyente son establecidos en el pasado, totalmente completado cuando confiamos en Cristo. Otros beneficios son presentes, un atesoramiento continuo de riquezas que recibimos a lo largo de nuestra vida terrenal. En Cristo somos continuamente enriquecidos en todo. Tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos y Él nos da todo lo que necesitamos, aunque a menudo no es todo lo que queremos. Dios da a cada creyente la capacidad de hablar por Él. No todos tenemos elocuencia o un vocabulario impresionante o una personalidad cautivadora, pero todos disponemos de la misma habilidad necesaria dada por Dios. La misma capacidad para hablar por Él en la forma única. Él quiere que lo hagamos. Cuando estamos dispuestos a abrir nuestra boca y hablar por el Señor, podemos estar seguros de que Él nos dará lo que es correcto decir. Con la provisión de todas las palabras necesarias, Él también provee toda ciencia necesaria. Dios nos ha dado suficiente revelación y nos dará suficiente comprensión para comunicar su verdad al mundo. Pablo pasa de las provisiones específicas de palabra y ciencia a la provisión general de Dios de todos los dones que el creyente necesita para servirlo. Al cristiano nada le falta en ningún don que necesita para vivir una vida plena y fiel. Pablo estaba hablando de las provisiones de Dios, no del uso de sus provisiones, por cómo estaba la iglesia de Corintios. La gracia de Dios no solo provee beneficios pasados y presentes, sino también futuros beneficios. Dios nos ha salvado por su gracia. En el presente nos faculta con los dones de su gracia y la garantiza el cumplimiento final de su gracia. Lo mejor está por venir. Maranata. La palabra griega apekdehomerois, vaya palabrota, esperando, significa esperar con anhelante anticipación y también con actividad. No es esperar de forma pasiva y ociosa. Y lo que esperamos es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos seguros de su gracia pasada, presente y futura, porque fiel es Dios. Dios es fiel en su soberana voluntad, por el cual fuisteis llamados. Cuando Dios llama a alguien a la salvación, es fiel a ese llamamiento. De modo que es cierta nuestra futura gloria en la aparición de Cristo, porque a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Somos salvos porque Dios quiso que lo fuéramos. Y permanecemos salvos porque Dios no cambia de parecer acerca de ese deseo. Nosotros no tuvimos parte en el deseo original de Dios para llamarnos. No podemos hacer nada para cambiarlo. Si Él nos llamó cuando estábamos perdidos, Él ciertamente no dejará de ser fiel a ese llamamiento ahora que estamos en comunión con su Hijo Jesucristo. La palabra coincinín, comunión, también significa asociación, unidad. Tenemos asegurada la gloria por nuestra unidad con el Hijo amado de Dios. Entramos en el reino por gracia y nos mantenemos en el reino por gracia. Amén. La verdad es que, wow, uno a veces pasa las presentaciones de las cartas y de los evangelios sin darse cuenta de lo que está diciendo ahí la carta, y en realidad pues es sumamente importante, ¿no? Porque lo que Pablo nos está, un segundito con lo que Pablo nos está diciendo aquí es que no se trata de que, comentarios ahora, no se trata de que nosotros tengamos que hacer algo que no podamos hacer. Nosotros lo que hacemos lo podemos hacer porque Dios nos capacita para hacerlo. Por eso no podemos gloriarnos con lo que hacemos, porque realmente no estamos haciendo algo que Él no nos esté capacitando o no esté haciendo Él. Y si lo que hacemos no es lo que Él está haciendo y nos estamos gloriando, la palabra es vana gloria. No sirve para nada. No damos ninguna gloria a Dios, que es el fundamento de una vida en Cristo. Amén. Entonces, es interesante lo que decía al principio, ¿no? Somos por lo que Él ha puesto en nosotros. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos reconocemos primero lo que somos. No somos nada. Al contrario, somos muy pecadores. Somos basura. Somos nada. Lo hemos intentado de todas formas. Nos creíamos que éramos y... Ese es el primer paso de entrar en Cristo, darnos cuenta de que no somos y que no podemos por nuestra fuerza, ni por nuestra economía, ni por nuestra habilidad o esfuerzo llegar a Dios. No podemos, al contrario, el enemigo cada vez nos esclaviza más y llega un momento en el que ya nos quiere quitar hasta la vida, que nos quitemos la vida. Entonces, cuando nos damos cuenta de que por gracia, y esto es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Él nos capacita, nos da todo lo que necesitamos para poder entrar a esa santidad necesaria para tener comunión con Dios, pues, wow, decimos, ahora no se trata de mí, porque si fuese de mí, no podría ser, se trata de lo que obtengo, si se puede decir obtener, pero en realidad sí, porque es gracia, ¿verdad? Obtenemos algo. Porque el don es dar algo. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos primero una posición. Somos rescatados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Jesucristo. Si es que quieres ser siervo, porque a lo mejor lo que quieres es que te libere del pecado y andar por tu propia vida, y eso no es posible. Porque nadie puede caminar por su propia vida. Ha sido creado y diseñado para servir a Dios, para vivir junto a Dios. Como Adán y Eva. Adán y Eva tenían todo cuando estaban con Cristo. Cuando pecaron ya no tenían nada porque estaban separados de Dios, ¿verdad? Entonces, sin Dios no somos nada, con lo cual no quieras vivir una vida totalmente independiente. Eso es claramente un engaño de Satanás, de tu mente y del mundo. ¿Para qué? Para que sigas siendo esclavo. Entonces, primero, ¿qué conseguimos? Conseguimos esa santificación, nos aparta del pecado. Ahora somos santos, quiere decir ya no somos para el pecado, ahora somos para Cristo. Ahora ya no servimos para el mundo y para el pecado, ahora servimos para Cristo, servimos para el amor, ¿ok? Entonces, primero adaptamos eso. Ahora,
Oh, ¿cómo lo hago? Porque yo no puedo, porque yo estoy acostumbrado a dirigir por mi corazón y por mi mente y ese es más egoísta y solo quiere para él. Y sí, a lo mejor a mis hijos, mi familia, pero los que están fuera y me está diciendo que ame al prójimo, wow, y a los enemigos y... No, Él en Cristo dice que nos da todo lo que necesitamos para poder caminar en una vida de santidad. Entonces dice que la base es en el somos. O sea, son, es decir, lo que Dios ha puesto en nosotros, que en realidad, ¿qué ha puesto en nosotros sino el Espíritu Santo, que es el poderoso, ¿verdad? Tú no eres poderoso, tú no recibes una herencia para gastártelo a tu antojo, tú lo que recibes es que viene Dios a vivir en ti, ¿verdad? Ahora estás en Dios, en Cristo, y ya te diriges por Él, ya no necesitas dirigirte por tu corazón y por tu mente, ahora estás seguro. Ahora eso es por fe, porque hay algunos que dicen, uy, y si no es verdad, no estás creyendo, estás dudando. Si dudas, eres como las olas del mar o las ondas, ¿verdad? Que van y vienen y no están en ningún sitio. ¿Estás en Cristo? ¿Estás confiado? ¿Estás seguro? Él te ha puesto todo. Y es bonita la palabra porque dice, doy gracias a Dios en el U4 por vosotros, por la gracia, ¿verdad?, de Dios, que os fue dada en Cristo Jesús. Ya tenemos la gracia, ok. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Todo lo que necesitas para caminar en Él, todo lo que necesitas para lo que Dios está diciendo, no que Dios te necesite, sino que Dios en su misericordia te hace partícipe. No va a decir, esfuérzate, vamos, tienes que hacer esto, si no lo haces te voy a dejar, te voy a romper y te voy a quitar la gracia y te voy a echar fuera. Eso no es mi Dios. Mi Dios es alguien que dice, no, tú tranquilo. Tú necesitas, yo te lo doy. ¿Y qué dice que nos da? Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Porque en realidad lo único que necesitamos es tener la capacidad de hablar de Cristo. Y ¿cuántos dicen, no, yo no puedo? No, sí puedes. Lo que pasa es que no estás creyendo. No se trata de ti, se trata de la capacidad de Él. A mí me pasa. Yo sí me pongo a pensar, no, porque tal, me va a rechazar, y no hablo. Pero prueba a confiar y tener fe. Y dice, no, si no se trata de que yo no sepa, yo no sé. Se trata de que Él me ha provisto. Y ¡pum! Lánzate. Y te vas a maravillar. Cuando termines vas a decir, ¿de dónde ha salido todo eso? No importa cómo lo hagas, porque a lo mejor la sencillez con que lo haces, o la sinceridad con la que estás hablando, está siendo utilizada por el Espíritu Santo para hablar a esa persona que estás hablando. Entonces, toda palabra. Y ciencia. ¿Y qué es ciencia? Sino, ¿verdad? ¿Qué conocemos como ciencia? Ahora, no es esta ciencia, ¿verdad?, que estamos hablando de ser médicos o la ciencia. No. La ciencia es la capacidad para resolver todos los problemas de esta vida. Esa es la ciencia. Y no es parte de tu sabiduría, ni lo que hagas, es que te es dado todo lo que necesitas. Pero no nos hacemos engañar por que nos dice, tú no puedes, no, mira, te lo dijeron cuando eras pequeño que no ibas a llegar a nada, no, que que tú eres muy torpe porque no has hecho, y tú te crees esto, que estás aquí y no lo haces. Ahora tú lo que tienes que cambiar ese pensamiento por esto que está diciendo la palabra, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. A ti te llega el pensamiento, yo no puedo. ¡Mentira! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mentira, porque todas las cosas me fueron dadas. Fui enriquecido en Él con todas las cosas. Ahora Dios está conmigo. No se trata de mí, se trata de Él. No eres tú, es Él el que lo hace. Por eso decimos que nosotros no hacemos nada. Ahora Él utiliza tu voz. Él utiliza tus manos. Él utiliza tu corazón. Él utiliza tu vista. Él utiliza tus pies, pero es Él. Créelo. Sí, te sientes inútil, fantástico, está muy bien. Ahora lo que tienes que creer es que Él te ha enriquecido en todo. Así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros.
La palabra lo está diciendo, no puede mentir. Ya está confirmado el testimonio en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don. No os falta ningún don. Está hablando Pablo a unas personas que están divididas, que están ahí haciendo cosas, están pecando, están... vamos a ver todo lo que hacían los corintios. Y está hablando a estas personas, te está hablando a ti. Está hablando a esa iglesia en la que se cree que uno es capaz y si uno no puede tiene que esforzarse. No, señores. Que si no lo haces vas a ser castigado y vas a ser condenado. No me extraña que la gente esté mal. No me extraña, porque yo estaba así. Yo me sentía muchas veces condenado. Y no podía entender dónde está la victoria del cristiano. Pero la victoria se pierde. A mí me enseñaban de que se perdía la salvación. Lo hacían claramente. Ten cuidado. Y son 4 versículos, 3 versículos. Los que tienen un poco duda y están sacados de contexto. Pero estamos haciendo una lista de todos los que hay en la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, de que habla de gracia, que habla de bendición, que habla de dar y no aparece nada de eso en todos esos cientos de versículos. Entonces sí, las iglesias hoy en día somos conscientes, yo soy consciente de que las iglesias están poniendo traba. Y dice, aquí, dice, a fin de comprender el verdadero significado e importancia de la gracia de Dios, necesitamos entender 3 cosas que no pueden coexistir con la gracia. Si existen estas 3 cosas, no hay gracia. Y ahí vemos, ¿verdad?, a la gente esforzándose y diciendo, ¿qué cosas están diciendo estos? La ley y tal, y está, bueno, está muy bien, la ley está muy bonita, está muy guay, la ley es correcta, la ley es santa, la ley es perfecta, la ley está mostrando la perfección de Dios, la ley no es algo que haya que saltárselo a la torera, está muy bien, pero tú no te tienes que centrar en la ley, porque no eres tú el que puedes cumplir la ley. Es Cristo que está en ti y a través de eso. Entonces, ¿de qué sirve si tú te esfuerzas y tú? Pues de orgullecerte y de ser áspero y de ir por ahí a todos los que están en la gracia, y verdad, y están tan tranquilos y que están cumpliendo la ley como tú, porque es que tú no puedes cumplir mucho más la ley que la cumplimos nosotros. Es más, yo creo que nosotros la cumplimos mucho más que los que están en la ley, ahí intentando forzar la ley, porque... Pero ellos no se dan cuenta de que la gracia no puede coexistir con estas 3 cosas. Es imposible. La primera es la culpa. ¿Cómo? Si yo soy salvo por gracia, ¿cómo puedo tener culpa? Eso es una mentira. ¡Ay, he perdido la salvación porque he hecho esto mal! Entonces, si fuese por hacer algo, todos lo perderíamos, ¿no? ¡Ay! ¿Qué? ¿La ganamos cómo? Arrepintiéndonos. Y eso no es una obra. No es estar salvos condenados como estaban en el Antiguo Testamento con las ovejitas cuando las llevaban, las cubrían el pecado el día de expiración. No, Cristo murió una sola vez para hacernos libres del pecado. ¿Cómo vamos a ser libres del pecado si cada vez que pecamos volvemos a entrar otra vez al pecado? Entonces Satanás lo tiene clarísimo. Digo, wow, le hacemos pecar y otra vez vuelvo a tenerlo de esclavo. Otra vez tiene que morir Cristo en la cruz para eso. Otra vez tienes que hacer la oración. Otra vez tienes que arrepentirte. Otra vez. Eso es un error patatero. Es un error que te lleva a un estado de culpabilidad que no te permite ver la gracia. Y si no te permite ver la gracia, no te permite ver el amor de Dios. Porque el amor de Dios se ve por la gracia, se ve por la misericordia, se ve por lo que ha hecho, que sin merecerlo. Claro, la gente dice, no, a mí me ha perdonado los pecados pasados, pero a partir de ahora me tengo que esforzar para no pecar. Eso es imposible. Estás pecando ya solo pensando en eso. Con lo cual arrepiéntete ya. Pero no, tú crees en Jesucristo. Ya, deja de sentir culpa. Yo sé lo que digo porque yo he estado 22 años así. Yo he ido a una iglesia que predican eso. Y es una iglesia buena, es una iglesia que se esfuerza por querer mostrar a Jesucristo, por querer servirle. Pero ahí Satanás ha metido su veneno. Y están ciegos siguiendo a Jesucristo.
Están como los ciegos esos que iban detrás de él. Señor, danos la vista, Señor, danos la vista. Pero, ¿saben? Están siguiendo a Jesús, pero siguen ciegos. Bueno, todo igual que conmigo Cristo tuvo misericordia y me mostró. ¿Qué culpa? Vamos a ver, ¿no te es suficiente lo que hiciste en la cruz? Para que tú ya entiendas que no se trata de ti, se trata de lo que yo hice. Y que tú no puedes tener la provisión de lo que yo hice por ti si tú sigues pensando que eres tú el que tienes que hacer las cosas. Esto es lo que les pasa a los de los corintios, lo vais a ver. Los de los corintios habían entendido algo raro. Sí, sabían que Cristo había muerto en la cruz, sí, pero no estaban toda la provisión de esa muerte, toda la provisión de esa gracia, toda la provisión de todo esto que está entregado en nosotros, no se estabas utilizando. Sí la tienes, pero no la utilizas. ¿Por qué? Porque lo que estás utilizando es, lo vamos a ver mañana, la filosofía humana, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y eso es el problema del evangelio de hoy en día. En la mayoría de las iglesias es un evangelio liberal, donde el razonamiento tiene mucho más fuerza que la palabra. Yo tengo que razonar y esto tiene que ser razonado por la palabra, pero es que el razonamiento de la palabra va con intención para que tu vida se guíe a través de los sentimientos del corazón, que es lo que Satanás controla. Sí, tú puedes ser salvo, pero vas caminando por una vida donde no hay luz. Tú vas caminando dentro de un lamut, dentro de un cacharro. Tu luz no da nada. ¿Tú crees que tu hipocresía va a dar la luz de Dios? ¿Tú crees que porque no vean cómo pecas o lo que piensas o lo que haces, luego vayas a la iglesia y te creas que eres un santo y hables a las personas y le digas, hoy sí, porque Jesucristo me quitó todos los pecados, porque Él te hace no sé qué, no sé cuánto? Pero ¿tú crees que eso, la luz de Dios? No, tienes un cacharro. Lo dice en Primera de Juan. Dice, no creas que puedes tener comunión con Dios si andas en tinieblas. ¿Qué comunión vas a tener? ¿Qué va a utilizarte el Dios si eres un cacharro? No un cacharro, no vas dentro de un cacharro. Esto es lo que le pasaba a los corintios y lo vamos a ver. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en la introducción? Él está diciendo a Pablo en la introducción de que la provisión de gracia es suficiente. Nos da todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para ya no caminar en nosotros, ya no caminar en nuestra filosofía, en nuestro razonamiento, en nuestra terquedad. Entonces, si en tu evangelio, si en lo que se predica en tu iglesia hay culpa, no se está predicando la gracia, se está predicando otra cosa. Porque no puede coexistir la culpa con la gracia. Nadie te dice, toma, te doy esto, pero si mañana me da la gana te lo quito. Pero si mañana no te portas bien te lo quito. Eso no es gracia. Gracia es toma, te lo doy incondicionalmente. Es tuyo. Esa es la gracia. Amén. La segunda, la obligación humana. Si nosotros pudiéramos, con nuestra fuerza, con nuestro carácter, con nuestro tesón, no necesitaríamos, o sea, ser santos, no necesitaríamos a Jesucristo. Es más, antes de llegar a Jesucristo lo hemos intentado. Y eso es la religión. La religión es el intento del hombre intentar. Eso es la torre de Babel. Quiero llegar al cielo a través de mi esfuerzo. Eso es la religión. Y no podemos. La gracia no puede estar con la obligación humana. No, ¿qué obligación tienes? Mira, tú te salvas por gracia y ahora tienes que entender que es Él el dueño de tu vida. Él se va. ¿Tú crees que Dios es un pelele que no sabe cómo dirigir sus cosas? Que no sabe cómo cuidar sus cosas, que no. No, Dios lo va a hacer. Por eso más de uno está todo el día metido en problemas. ¿Por qué? Porque ha aceptado a Cristo, pero no quiere seguirle. Quiere seguir en el mundo. Y Cristo cuida de sus cosas.
Y por eso le pasa. ¿A cuántos de uno le dice, ay, ahora me doy cuenta que Dios, claro, y Dios te va a decir, y muchos estamos en procesos para darnos cuenta de que estamos caminando lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Y no es porque Dios nos quiera utilizar, sino porque eso que nosotros estamos dirigiendo y nos perjudica, y Dios lo sabe. Mira, Dios es amor, Dios no es un manipulador que nos quiera, porque Él puede hacer las cosas sin nosotros. La relación que tiene Dios con nosotros es de amor. Es una relación de padre-hijo. Tú tienes hijos para que luego se pongan de mayores a trabajar y tú no tengas nada. ¿Qué va? Tú tienes hijos para darle tu vida y decirle, madre mía, y lo que necesiten. Por eso hay la relación padre-hijo. Por eso el Evangelio está puesto. Por eso permite Dios que los humanos tengamos hijos para que podamos entender cuál es la relación de Dios con nosotros. Pero algunos se creen que Dios es un tirano, que lo único que va buscando son esclavos y... ¿Verdad? Y no es así. Porque si hubiera querido eso, lo hubiera hecho, porque es dueño de todo. Y... No. ¿Por qué crees que se hizo hombre y murió? ¿Podía evitarse eso? ¿Tú crees que eso es masoquista? No, eso es una representación absoluta de amor. De una representación absoluta de que realmente está interesado en una relación de amor. Amén. Entonces, no puede haber obligación humana. Ya. No, a lo mejor no lo entendemos en un principio, porque yo no lo entendía en un principio. A lo mejor esas personas que están metidas en la ley y están ahí intentando esforzarse y hacer para que Dios esté contento y que se creen. Porque hay veces que tenemos la fuerza de poder hacerlo, ¿verdad? Ay, nos esforzamos y lo hacemos y qué contento estará. Pero hay otras veces a que no, ¿verdad? A que no siempre puedes hacerlo. Y si dices que sí, ya estás cometiendo el error. Porque no eres ni dueño de tus pensamientos. Tú no puedes controlar tus pensamientos. Tú no puedes controlar tus sentimientos. Si nosotros pudiéramos controlar nuestros sentimientos, no habría miedo, no habría odio, no habría porque los controlaríamos. Pero ¿qué sucede? Que son los sentimientos los que nos controlan y nos llevan. Los pensamientos. Bueno, si además muchos de los pensamientos ni son tuyos, son impuestos. Satanás tiene capacidad para ponerte pensamientos. Entró en Judas, le puso el pensamiento y la idea mira, puedes ganar una plata si lo vendes. Él no razonó, él simplemente escuchó, ¡oh, plata! ¡Uy, pues lo vendo! Luego cuando vio que lo que estaba haciendo era llevarle a la muerte a Jesús, dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Digo, pues un pensamiento que no vino de ti, vino de Satanás. Y no paraste porque eras demasiado ladrón y demasiado egoísta con el dinero. Y luego se quitó la vida. Otro pensamiento. Lo que he hecho, no voy a tener perdón. Y se quitó la vida. Andamos detrás de pensamientos que no son ni nuestros. Tú no puedes. Tú no puedes ser santo por tu propia cuenta. Además, si eres sabio con tu propia cuenta, ¿para qué quieres la gracia? La desprecias. Es como si tú le vas a un rico a regalarle algo. ¿Qué quiero eso si tengo todo lo que quiero? Tú le regalas a un rico algo y ¿qué le aprecia? ¡Qué tontería! Si eso... regale a alguien que no pueda. Regale algo, ya verás. No podía haber tenido esto en la vida si tú no me lo regalas. ¿Verdad? Entonces, no puede. La gracia no puede coexistir con la obligación humana. Y la tercera, la gracia no puede coexistir con el mérito humano. ¿Qué mérito? ¿Quieres ser más meritoso que el sacrificio en la cruz de Cristo? ¿Ves? Todos los que rechazan la cruz de Cristo es porque se creen que pueden por su propio mérito. No puede coexistir. Amén. Entonces la culpa, la obligación humana y el mérito humano no puede. Se predica la gracia con obras y eso es una chapuza de ciegos. Están diciendo, mira qué árbol, y no es un árbol, es una farola. Ok. Me gusta mucho lo de que hemos sido capacitados en el pasado, con mucha gracia, ¿verdad? En el presente con dones,
Los dones son lo que Dios nos da para poder continuar esta vida, ¿verdad? Pero en el futuro hay garantías. La base fundamental de la provisión que Dios nos da, y lo dice la palabra, dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de la gracia, el fundamento de recibir a Cristo, el fundamento de entrar en Cristo, es esperar ese momento en el que seremos totalmente uno con Él, que todavía no lo somos, por la sencilla razón de que nos separa este cuerpo, ¿verdad?, de pecado y de muerte. Está hablando, luego lo dice bien, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese día se está refiriendo, pues, claramente a, o bien cuando mueres, ¿verdad?, no vas a ser glorificado hasta que no venga el arrebatamiento de la iglesia en la primera resurrección, o bueno, pues si pasas la tribulación, porque todavía no seas salvo, y te conviertes en la tribulación después cuando venga, ¿verdad?, Cristo en la segunda venida, que ahí vuelven a resucitar los muertos que han muerto en la tribulación en Cristo. Entonces, hay un fundamento. Tú no te salvas para tener riquezas, tú no te salvas para vivir una vida de gozo, para no tener miedos a la muerte, Tú te salvas con la esperanza de que cualquier momento viene Cristo, porque tú ahora eres de Él, y el anhelo tuyo, eso tendría que ser, por lo menos el mío, es de estar con Él. Tú cuando te estás con la novia, ¿verdad?, ¿qué deseas? Estar con la novia a las 24 horas, no quieres parar. Y si se tiene que ir a casa, ya llegas a casa y la sigues llamando y es el WhatsApp constantemente, porque quieres estar con quien amas. Ahora, tú amas a Jesús no porque tú le ames, sino porque Él te ama a ti primero. Y estar manteniéndote ese amor, y ese amor viene a través de la palabra. Y uno quiere, y cuando uno ama, dice, yo deseo, yo de verdad llevo un tiempo que, digo, ¿será? Me decía hoy a mi hijo Marcos, hoy al mediodía que estaba hablando con él, dice, porque me decía, ay papá, tengo que ir esta noche. Y dice, no, hijo, viene Cristo antes, igual viene dentro de un rato. Esa es la esperanza. Ese es el gozo. Eso es lo que tienes que esperar. Claro, es una espera, dice, activa. La palabra en griego no es una palabra de, voy a quedar aquí esperando a que venga Cristo, y si no viene Cristo, pues bueno, me muero de inanición. No, es una espera activa. Mientras que espero, estoy haciendo, ¿verdad? Decía Pablo, para mí el morir es ganancia, pero si algo soy útil de aquí a que me muera, y así efectivamente, y al final... Y se fue con Él, ¿verdad? Y ahora está con Él, ahí en el Espíritu, hasta que venga la redención de su cuerpo. Pero para mí el morir es ganancia. Y para mí que venga Cristo es ganancia. Que venga por la iglesia. Vamos, Maranata. Eso es lo que tiene que estar en tu corazón. Y mientras que, ay, pues si no viene hoy, no importa. ¿Qué Dios me ha previsto? Él dice que me va a poner las palabras y la ciencia. Él ya me ha capacitado de todo. Ya soy, porque la gracia es total. Ahora, ¿en qué estás ocupando tu mente? Ay, ¿cómo voy a pagar mañana la factura? Ay, ¿cómo voy? Tú eres de Cristo. Eres de Cristo. Todo le corresponde a Él. Eres de Cristo. Tú piensa que Él viene por ti. Tú piensa que ya está cada día más cerca el momento de tener ese momento, ¿verdad?, en el día de Jesucristo. No hay otro motivo por el que vivir. La esperanza de estar con Él. Ah, no, mientras que estoy en la vida, voy a vivir la vida, el mundo y tal, y ya cuando me muera me iré con Él. Y eso no te va a dar la felicidad, eso no te va a dar no, eso te va a poner en el corazón que sabe que este cuerpo se va a quedar, va a ser glorificado y no va a poder marcharse con sus sentimientos y tales. Va a terminar este cuerpo de muerte. ¡Watch! A mí que me quiten lo bailado, el muerto lo y el vivo al bollo, es lo que dice el corazón, ¿no? Tú no eres, tú ya eres un ser espiritual. Ahora ya no eres de carne ni sangre, ahora eres de agua y del Espíritu. Has nacido de Dios. Perteneces a Cristo o estás dentro de un cuerpo. ¡Wow!
Eso es lo que tiene que... Entonces, es un ejercicio, se trata de sustituir todos esos pensamientos tuyos que son vanos y que te llevan a la duda, que te llevan... Sustituirlo por la palabra y lo que tú estás leyendo. Es probable que vengas hoy, le tienes que decir. Es probable que vengas dentro de una hora. Y pasa la hora. No has venido, pero es probable que vengas dentro de una hora. Y no ha venido y es probable y te vas a la cama y dices, es probable que vengas mañana. Esa es la esperanza del cristiano. Y mientras tanto, Señor, lo que tú quieras que hagamos hasta que vengas, vamos y a ver las maravillas. A ver las maravillas. Si dejas que el don, que lo que Él hace, actúe sobre ti, vas a ver a Dios obrar. Si te pones a hacerlo tú y crees que eres tú el que tienes que hacer las cosas y te pones a... Dios no va a poder obrar porque dice, se va a enorgullecer, se me va a convertir como los corintios. Va a empezar a seguir a este, va a empezar a seguir al otro, va a estar pensando, va a haber celos, contiendas. Mejor le dejo en paz, que siga ahí enredado en sus pensamientos. ¿Y para qué lo voy a usar? Para que se crea que es él. No puede usarte. No sé si entiendes, pero si has creído en Jesucristo, que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, tienes que creer que en esa cruz está la provisión de todo lo que necesitas para caminar una vida de santidad. No se trata de que tú tengas que vivir santamente. Se trata es que la provisión de Dios para ti en la cruz de Cristo, en ese sacrificio y en esa resurrección, en esa poderosa resurrección de Cristo, ¿verdad? Te capacita Dios contigo. ¿Quién contra ti? Es probable que no tengas ni idea de cómo hacerlo. Es probable que todo esto te suene, pero ¿cómo? Es que no se trata del cómo. Se trata de que lo creas. Se trata de que confíes. Se trata que descanses, que sueltes esa mochila que estás llevando de cargas y de cosas y digas, ahora descanso, es el Sabbat. Ahora descanso, ya no voy a trabajar. Ahora ya no voy a trabajar, ha llegado el Sabbat a mi vida. Y no estoy hablando del sábado, estoy hablando de Cristo. Ha llegado el descanso a mi vida. Es probable que no lo entienda. Es probable que Dios todavía tenga que trabajar conmigo. Es probable que mi corazón sea una roca y tenga que, ¿verdad?, romper trozos y me cueste y me duele, pero si realmente estoy en Cristo y creo que eso, toda la provisión, todo está puesto. No sé dónde está, no lo veo, pero está. El problema de que el Espíritu Santo se manifieste y que haya cosas, manifestaciones, ha traído mucho estorbo. Porque a veces cuando lo vemos nos gozamos, ¡oh, qué bien! Si es que son manifestaciones, porque puede ser otras cosas, pero cuando no hay manifestaciones uno se siente tan vacío, se siente tan... ¿verdad? Eso no es real. Lo real es la palabra. Tú tienes que esperar de que veas las manifestaciones del Espíritu. Lo que tienes que ver es la manifestación de la palabra, que te dice que el Espíritu está contigo, que Él está contigo, que Él no te abandona, que Él está caminando por ese camino angosto, ese camino difícil, ese camino que te lleva a un lugar seguro y Él está contigo caminando y llevándote. No puedes perderte porque es estrecho. Y los linderos marcan el camino. Ya no hay ahora puedo por aquí, por allí. No, ahora no depende de ti, ahora depende de Él. Depende de Él. Ya, descansa. Descansa. Empieza a conocer cómo tu corazón te ha engañado durante tanto tiempo para hacerte creer que es a través de tu corazón el que estás siguiendo a Dios. No. Tú sigues a Dios porque Él te llamó. Tú sigues a Dios porque Él te salvó. Tú sigues a Dios porque Él te da provisión para que nunca te marches de Él. Y sí, tu corazón y tu mente te van a hacer caer muchas veces, pero no eres tú. Ese es el ser que se va a quedar aquí.
tu ser es un ser glorificado. Aunque no está totalmente, pero la palabra dice, te he glorificado. Te está diciendo, mira, no hay forma de quitarte esa gloria con la cual tú vas a terminar. Ya estás glorificado. Como si hubiera un concierto y te dieran la entrada. Ya estás, ya tienes tu posición del concierto. Todavía no está el concierto, pero tienes que estar tranquilo. Ya tienes tu entrada. Vas a estar en el concierto. Tú vas a estar ahí en el concierto de los angelitos, ¿verdad? Cuando todos juntos adoremos a Dios. ¿Mm? Amén.